A todos, vamos a continuar con lo que es la parashá de esta semana, que se encuentra en Éxodos capítulo 18 del libro de Éxodos o Shemot, que significan los nombres. Y en esta parashá se introduce lo que es el suegro de Moshe Rabbeinu. Y sabemos un poquito el trasfondo de Yetro, y vamos a ver el pasaje en este momento. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את קהל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוצא השם את ישראל ממצרים. Comienza lo que es la parashá de esta semana a decirnos que y oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel. Y su pueblo había sacado el Eterno a Israel de Egipto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, de Moshe, a Zipora, la esposa de Moshe. Mucha gente no sabe quién era la esposa de Moshe, pero se llamaba Zipora. Y Zipora significa en hebreo un pajarito, es un pajarito muy especial. Y la esposa de Moshe, después de que le había sido enviada, y sus dos hijos, las cuales se llamaban Gershem y el otro Eliezer. ¿Cuáles eran los dos nombres de Moshe? Es decir, los hijos eran Gershem y Eliezer. ¿Por qué? Gershem viene de la palabra, como dice el pasaje, extranjero fui en una tierra extraña. Y el ordo, que significa el nombre de Eliezer, que el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Ahora, interesante porque la Torah no menciona de dónde surge Yetro, como Job y otros caracteres que eran todos. Habían tres personas que se identifican más tarde en todo este parashá, la cual era número uno Yetro, la cual era también Job, que leemos el libro de Job más anterior, que fue escrito según algunos, por Moshe mismo, la historia de Job. Y el tercero era Bilam. Esos eran los tres figuras principales que llegaron a ser consejeros en la corte del faraón. Moshe obviamente estaba envuelto ahí y conocían a estos tres individuos. No era coincidencia más tarde que cuando huye de Egipto por un periodo de tiempo y se encuentra con la que iba a ser su esposa, Zipora, que se encuentra de nuevo con Yetro. Y Yetro tenía un buen nombre porque era un hombre de carácter y de principios. Eso lo sabemos. Pero es interesante que Yetro era conocido como un sacerdote de Madián. Talmud cita una controversia con respecto al momento en que llegó Yetro al campamento israelita, y algunos sabios sostienen que Yetro llegó antes de la entrega de la Torá, motivado a unirse a las filas de Israel cuando se enteró de la partición del mar y del ataque de las amalecitas. En tanto que otros opinan que Yetro se unió a Israel con posterioridad a la entrega de la Torá, convencido por la noticia que se habían dado de los 10 mandamientos. Eso según Zebahim 116a. Interesante que en la parashá anterior hablaba de bordar el nombre de los amalecitas. Los amalecitas eran del mismo forma de pensar de muchos de los neonazis en la actualidad o los nazis que existió durante el Holocausto. Personas sin escrúpulos, personas que en sí todo lo que quieren era matar a los judíos. Y es por eso que es un mitzvah de bordar los nombres de los amalecitas de debajo del cielo. Hasta el día de hoy ese mitzvah es aplicable. Al explicar el significado más simple de los versículos, Ibn Ezra explica la opinión de Yetro que llegó después en la entrega de la Torá. De ser así, ¿por qué la Torá anticipó a mencionar su llegada a esta altura del relato en vez de más adelante, que cuando efectivamente ocurrió? Ibn Ezra explica que la Torá quiere destacar el contraste existente entre Yetro y los amalecitas o Amalek. Yetro fue un gentil cuyo consejos resultaron en enorme beneficio para el pueblo de Israel. Capítulo 18, versos 7 al 26. Mientras que Amalek fue un pueblo extraño que inició un ataque injustificado contra Israel simplemente porque le tenían envidia y odio.
capítulo 17, versos 8 al 13. Siglos más tarde, los descendientes de Yetro residirían en el territorio de los amalacitas y habrían recorrido graves peligros durante la guerra de que lanzaron los judíos contra Amalek. Por esto, cuando se les ordenó al rey Shaul que atacara a Amalek, este advirtió que a los descendientes de Yetro que evacuaran toda la zona donde se libraría la inminente guerra, en señal de agradecimiento que Israel sentía hacia los descendientes de Yetro. Y esto lo puedes ver en 1 Samuel, capítulo 15, verso 6. Sin embargo, Ramban Nachmani sostiene que nuestra premisa básica siempre debe ser que los acontecimientos narrados en la Torá son mencionados en formas cronológicas, a menos que haya motivos que se nos obliguen a sostener a lo contrario. Por lo tanto, Rambam sostiene que Yetro llegó antes de la entrega de la Torá. Tanto Ibn Ezra como Ramban, al igual que otros exégetas, discurren ampliamente sobre las pruebas textuales a favor y en contra de cada una de estas interpretaciones. Por ello trasciende al alcance de este comentario. Rashi menciona ambas opiniones, pero no manifiesta inclinación por ninguna de ellas. En el versículo 1 al 12, Yetro se une a Israel. Y hay una gran bendición que mucha gente no entiende, que cuando uno se une al pueblo de Israel, moralmente, espiritualmente y como persona, existen ciertos beneficios que no se le otorga a los restos de las naciones. Si bien Yetro había sido una personalidad muy distinguida en el pasado, ocupando cargos encumbrados como sacerdote de Madián, asesor del faraón, en tanto que Moshe era meramente un errante apatrida que se había casado con la hija del dignatario, ahora se habían invertido los roles. Yetro trajo consigo la familia de Moshe para unírsele y se presentó como el suegro de Moshe, que era su nueva marca de distinción, y así es como se llama en todo este capítulo el pasaje de Yetro. No solo Moshe, sino toda la nación que recibió como un rey, y él más tarde justificaría dichos honores al ofrecer consejos respecto a la forma en que se debería organizar el sistema judicial de la nación de Israel. Versículos 13 al 23 elabora este punto. El reconocimiento de este servicio y se le dio a Yeter, que conota el aspecto de agregar, es una alusión al hecho de que su consejo fue descrito en el pasaje agregado de la Torá, y véase el versículo 17 al 26 de este misma parashá. Cuando se convirtió el judaísmo, se agregó la letra Vav al nombre de Yetro, a decir Yetro, de Yeter a Yetro. Esto según Rashi. Hubo un cambio aún de nombre, se añadía una letra al nombre, dándole un valor sublime o elevado. Vaishma Yetro, y oyó Yetro, oyó acerca de los milagros del mar y de la guerra contra los amalacitas o amalequitas. En la justa posición de Yetro con Amalek demuestra el contraste entre los hombres de bien y los malvados. Ambos habían oído acerca de Éxodo, pero Yetro reaccionó uniéndose a la nación de Dios. Y es aquí la gran diferencia entre muchos otros pueblos. El que bendice al pueblo de Israel será bendecido. El que pone su suerte con Israel también compartirá con las bendiciones que Israel le es otorgado. Ambos habían oído acerca de esto, pero mientras que Amalek pasó a ser símbolo de traición y servicia, desafiando a Dios y mostrando una injustificada y sorpresiva ataque contra el pueblo de Israel, el pueblo que estaba débil saliendo de Egipto, y exhaustó lo que es las fuerzas aún del pueblo de Israel, como vemos en Deuteronomio 25, versos 17 al 18, en la cual más tarde en la parashá de la semana pasada, Dios declara, no necesariamente el pueblo de Israel, pero Dios declara que tendrá guerra contra los amalequitas hasta que su nombre sea bordado sobre la faz de la tierra, que sea su recuerdo bordado. Estoy hablando de la eliminación de este género de humano en la cual posee cualidades que es inhumano
y severamente de nivel de maldad, de malvado. Y es por eso que muchas veces en la historia se ha hecho una equivalencia entre Amalek y este movimiento neonazi o nazismo en la actualidad. Todo lo que se levanta contra lo que es el pueblo judío, que desea destruirlo por totalidad, es en sí el carácter de los amalequitas. Y parecidos a ellos sabemos que hay otros grupos por igual. Pero la mitzvah, el mandamiento de eliminarlo, está si solamente se puede comprobar que son descendientes de estos amalecitas. Muy bien, iremos más adelante en cuanto a esto, este montado. Los milagros por sí solos no bastan para transformar para esto la idiosincrasia de los discípulos de Amalek. Quienes se niegan a reconocer la mano de Dios siempre interpretan los acontecimientos de modo tal que sirvan a sus propios fines. La llegada de Yetro se vio precipitada por haberse enterado de ambos sucesos. Uno solo no habría resultado suficiente, pero los milagros de Éxodo, en forma aislada, habrían podido interpretarse como el castigo al faraón por su obstinada negativa de obedecer a Dios, pero no demostraban en forma concluyente que el objetivo primordial de la benevolencia de Dios era Israel. Sin embargo, la derrota de Amalek sí demostró que Dios también estaba dispuesto a intervenir en defensa de los judíos. Or Haim. En el capítulo 2, verso 18, se llama a Yetro por el nombre de Reuel. Y en el capítulo 4, verso 18, se le llamó tanto Yeter como Yetro. En total tenía 7 diferentes nombres Yetro. Tenía el nombre de Reuel, tenía el nombre de Yeter, de Yetro, de Jobab, Heber, Keini y Putiel. Déjame repetir esos 7 diferentes nombres que tenía Yetro. Reuel, Yeter, Yetro, Jobab, Heber, Keini y Putiel. Según otra opinión, la persona a la cual la Torah llamó Reuel y a quien se dirigieron las hijas llamándolo padre, era en realidad el padre de Yetro, que es común que los hijos llamen a su abuelo padre. Esto según Rashi, esto en el capítulo 2, verso 18. Ahora, Ahal Shliheya, después de que había sido enviado, Moshe había llevado a toda su familia consigo a Egipto. Aarón lo instó a que se mandara de regreso a Madián, alegando que los judíos en Egipto ya estaban sufriendo. ¿Para qué Moshe iba a traer más gente para que sufra? Ahora, tras oír acerca de todos estos milagros, Yetro se dio de cuenta de la familia podía unirse nuevamente. Soforno lo interpreta del modo siguiente. Después del envío de ella, es decir, ella había enviado un mensaje a Moshe preguntándole dónde podía reunirse con él, la cual había respondido que la nación iba a viajar hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios, que se había de reunir ahí. Moshe se había salvado de la espada del faraón antes de ser extranjero en una tierra extraña. Entonces, ¿por qué usó el nombre de Gershom para conmemorar su condición del extranjero antes de evocar su salvación de las garras de faraón? Mientras que continuaba con su vida el faraón, que lo que había sentenciado a muerte sobre Moshe, todavía pendía la amenaza de ser perseguido y capturado, por la cual ponerle a su hijo un nombre que evocara una salvación habría resultado incongruente. El faraón murió y después del nacimiento de Gershom, con el nombre de Gershom, Moshe quiso manifestar que él siempre había sido un residente temporal o temporario en este mundo, incluso antes de la huida de Egipto, pues la verdadera residencia de un justo, de un sadik, no es en este mundo. Según el comentario del rabino Behayar, respecto a que ellos siguieron la costumbre que perdurara hasta nuestros días, que la madre tiene el privilegio de ponerle el nombre a su primer hijo. Y es posible que Zipora haya elegido el nombre de Gershom, debido a que el exilio era involuntario de Moshe y fue que lo permitió que ella lo conociera.
Vayomer, y dijo, Yetro aún no se había reunido con Moshe, le dijo a través de un mensajero que si Moshe no se ocupaba de recibirlo personalmente, a él ciertamente debía salir en encuentro de su mujer y sus hijos. Sin embargo, tal como queda evidente a partir de estos versículos que siguen, Moshe demostró por Yitro el más alto respeto. De ese modo, Moshe enseñó que honrar a los demás no debe ser motivado por intereses propios. No había nada que Moshe necesitaba de Yitro, y a esta altura de su vida, en la cual Dios estaba demostrando a todos que él era su enviado. Y salió Moshe, y como dice, Boyetze Moshe, y salió Moshe, y él recibió grandes honores. Cuando Moshe salió a recibirlo, no cabe duda de que Aarón, Nadab y Abihu lo acompañaron. Y si estos líderes fueron ciertamente toda la nación, se lo ocultó también. Y Moshe trató de acercar a Yitro a la Torá, relatándole los numerosos milagros que había obrado Dios con él y con el pueblo de Israel, y así también las peripecias que debían enfrentar en el mar y en la batalla contra los amalequitas. Aunque la propia Torá atestigua que Yitro ya tenía conocimiento de estos sucesos, es evidente que no estaba informado de sus pormenores. Yetro se alegra. Aquí vamos a ver algo distinto en Yetro que vemos en muchos de los otros grupos gentiles, en la cual en vez de evocar envidia y recelos, evoca alegría y contentamiento. No hay nada más bonito de alegrarse por la verdad, no importa a quién se le revela y se le da esa verdad. Es importante la alegría. Si bien no era judío, no obstante su pasado como asesor del faraón, Yitro sentía auténtica alegría y gratitud por la buena suerte de Israel. El vocábulo Vayejaj se alegró es de origen arameo, y aquí se emplea para hacer una alusión de Hedudim, púas. Su regocijo era tan grande que se sintió físicamente colmado, como alguien que prorrumpe en sollozos o se desmaya cuando le sobreviene una alegría inesperada, de carcajada, de alegría, de contentamiento. Sin embargo, según Rashi, esta alusión pareciera indicar que a pesar de su alegría por los judíos, Yitro se sintió desosiego por lo que les había ocurrido a los egipcios, y lo cual provocó esa punzada. Ata yadatim, y ahora sé, dijo Yitro. Ahora sé yo, ahora yo sé, dice. Ahora sé, y exclamó Yitro, que se había ensayado con la idolatría en todas sus manifestaciones, pero ahora estaba totalmente convencido de que el Eterno es superior a todas las divinidades y todas las demás religiones y todas las demás creencias, y por lo tanto, como sacerdote de lo que era idolatría, Yitro se apartó de todas esas mal concebidas ideas y comenzó una nueva vida creyendo en el Dios de Moisés, en el Dios de Israel, en el Dios único. Ki davar asher zeru alehem, porque precisamente en el mismo asunto en lo que los egipcios habían conspirado contra ellos, Yitro dejó alborozado que la omnipotencia de Dios no solo quedaba comprobado por el hecho de que había castigado a los egipcios y frustrado sus planes, sino que además porque Dios lo propinó de que ellos habían conspirado a hacer a los bebés judíos medida por medida. Es decir, que Dios paga según lo que hicieron a los judíos. Y esto es una lección para todo el mundo, no solamente para nosotros los judíos, que ya lo sabemos. Medida por medida. Y el faraón y sus secuaces habían intentado ahogar a todos los bebés de los varones judíos, en tanto que el poderío egipcio sucumbió definitivamente cuando sus ejércitos se ahogó en el mar. Dios pagó a los egipcios según la intención de los mismos egipcios contra los judíos. ¿Querían ahogar a los niños pequeños? Pues Dios lo ahogó a todo el ejército de los egipcios en el mar.
El principio de medida significa que Dios trata a las personas en conformidad con sus propios actos, tanto para bien para el mal, aunque la ecuanimidad de su juicio no siempre resulta evidente. Sin embargo, en el mar, la justicia de Dios fue tan clara de que cada judío alcanzó el nivel de profecía y pudo comprender esto. Sus caminos, incluso de Yethro, que no participó personalmente en el milagro, fue capaz de comprenderlo con la claridad suficiente para proclamar la supremacia de Dios. Aún conozco muchas personas no judías que leyendo lo que es esta narración y ni creyendo necesariamente como creen los judíos en todo su aspecto, pueden decir: Dios está con el pueblo de Israel. Dios y el pueblo de Israel es algo especial. Hola Uzabahim, una ofrenda de elevación, de festividad, se convirtió todo esto, como leemos en el verso 12, que dice: y tomó Yethro, suegro de Moshe, una ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Dios. ¡Qué alegría! Había una fiesta perpetua había entre la familia de Yethro, de Moshe, de Aarón y el pueblo de Israel. Una unidad de sentido en un solo Dios. Qué bonito que un día podemos, como la familia humana, poder regocijarnos todos en ese mismo espíritu de hermandad y de amor mutuo por lo que es la humanidad, y celebrar y dar una festividad de agradecimiento a Dios, porque Dios nos ha creado a todos nosotros en su imagen y semejanza, y esa imagen y semejanza se desarrolla cada día cuando permitamos nosotros subyugarnos a Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, y de esta forma nos convertimos en lo que es Oved Hashem, en siervos de Dios. Quiero desearle a cada uno de ustedes muchas bendiciones y mucho éxito en esta buena nueva semana, que nos acercamos a lo que es la Pascua, como vamos a estar viendo. Y es muy importante darle gracias a Dios por todas las cosas y en medio de todas las cosas. Y darle gracias a Dios aun cuando pasamos dificultades y en necesidades. Darle gracias a Dios por todas las cosas que hemos recibido. Aun con malas noticias que decimos Baruch Hadayan Haemet, y cuando recibimos lo que es cosas de Dios, de sus bondades, que es algo que recibimos a diario. Le habla Moshe Otero, deseándole a cada uno de ustedes una buena semana lleno de bendición. Y recuérdase que cuando usted bendiga a uno del pueblo de Israel, Dios te le multiplica a usted todo lo que en buena intención y corazón ha hecho. Ayuda al prójimo, darle lo que necesitan. Si estás a tu alcance a ayudar, ayuda. No recorte su mano de ayudar al prójimo. Y vas a saber que la bendición de Dios viene directamente a ti. No se preocupe por lo que te piden los demás. Preocúpese de usted, darle a Dios lo que Dios demanda de ti. Shalom, shalom y shalom braja.